Romanos 3, 9 al 12, por favor. Y el tema se llama, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Te hemos alabado, te hemos cantado, Señor. Nos hemos gozado, Señor, en la alabanza, Padre. Y ahora, Señor, nos exponemos a escuchar tu consejo, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que tú las moldees, Padre, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Bendícenos con tu palabra, bendice a tu iglesia y también bendice al predicador. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le dice Pablo a los romanos, ahí en el versículo 9, les dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el capítulo 1, Pablo expuso a los gentiles. En el capítulo 2, Pablo se dirigió a los judíos. Pablo ya acusó a los judíos y a los gentiles. Y ahora, ¿a quién más va a acusar Pablo? ¿A quién más? ¿Quién más le falta? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La pregunta es, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo con nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Muchos dicen que se refiere a los judíos, así como si dijera Pablo, nosotros los judíos somos mejores que ellos, pero no tiene sentido, ¿verdad? Se refiere a los creyentes. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ¿somos nosotros, yo, Pablo y los creyentes en Roma, mejores que los judíos y los gentiles? Dicho de otra manera, ¿somos nosotros los creyentes mejores que el resto de la gente? ¿Acaso somos nosotros los cristianos superiores? ¿Acaso tenemos una posición superior ante Dios? Dice Pablo, ¿acaso somos mejores que ellos, que los gentiles y judíos? En ninguna manera. La respuesta a la pregunta es contundente, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En este versículo no cabe duda que Pablo está demostrando que todos, judíos y gentiles, son pecadores. Y esto aplica también para el apóstol Pablo y a todos los creyentes en Roma. O sea que toda la humanidad entera es culpable ante un Dios santo. Pablo describe que todos los hombres, sin excepción, están bajo pecado y están condenados delante de Dios. Ya que pertenecemos a la raza humana, traemos una naturaleza corrompida y pecaminosa. Y por naturaleza, todos nacemos bajo el poder del pecado. Como dice Pablo, todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre no solo es un pecador, sino que permanece bajo el poder del pecado. Si analizamos esto, hermanos,
podemos ver que la situación es sumamente grave, de que no solo somos culpables del pecado, sino que también estamos bajo el poder del pecado y de sus consecuencias. Y es que pecar es muy fácil, Es muy fácil pecar. Tal vez sea por ese motivo que minimizamos las consecuencias al pecar y solo nos damos cuenta cuando ya estamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado. Pero en el momento de pecar no nos damos cuenta porque es muy fácil. Fíjese que el pecado se presenta en la vida del hombre como algo deleitoso y placentero. Así es el pecado, pero es un placer temporal que sus consecuencias son muy trágicas. El que anda en pecado debe estar seguro o segura que cosechará corrupción y destrucción en su vida, que solo lo conducirá al fracaso total y al sufrimiento. Eso téngalo por seguro. La pregunta es, ¿quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de pecado? En cierta ocasión, una mujer adúltera fue traída ante Jesús. Sus acusadores le dijeron a Jesús: ¿tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices de esta mujer pecadora ahí en Juan 8:5? Su respuesta fue: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra sobre ella. Juan 8:7. Vemos que el Señor los llamó a una reflexión sobre sus propios pecados, de los que querían apedrear a la mujer. Y la realidad es que, hermanos, tanto el inconverso como el creyente pecan. Escúchenme bien, tanto como el inconverso como el creyente pecan. La diferencia está en que los creyentes tenemos a nuestro alcance la fuente del perdón. Esa es la diferencia a un incrédulo. Nosotros los creyentes tenemos esa fuente de perdón que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿habrá aquí un justo que diga: yo jamás he transgredido la ley de Dios? ¿Habrá aquí un justo que diga: yo jamás he pecado? ¿Habrá alguien que cumpla con los estándares de perfección exigidos por Dios? Si todos nacemos totalmente ciegos y corruptos, ¿verdad? Es posible que hagamos muchas cosas buenas, pero ¿cuántas cosas malas no hacemos? Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, que todos están bajo pecado. Fíjese que el pecado siempre estará presente en la vida del creyente, siempre. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabras del apóstol Pablo. Yo soy el primero. La verdad es que, aunque siendo cristianos, seguimos pecando. Ya no deliberadamente, pero lo seguimos haciendo. Se peca de palabras, mintiendo, maldiciendo, engañando,
bromeando, discutiendo, halagando por conveniencia. Se peca con la mente, codiciando, avariciando, mirando con lujuria, tramando artimañas egoístas, envidiando. Y también se peca con nuestras acciones, viviendo desordenadamente, hiriendo con palabra, hiriendo con nuestros hechos. El hecho es que el pecado siempre estará presente en la vida del creyente. De una manera natural, todos los seres humanos que han nacido desde que Adán pecó, todos están bajo el dominio del pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, dice que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Desde entonces el pecado se ha adueñado completamente del corazón del hombre. Y esta es la realidad que nos afecta a todos por igual. Esto nos afecta a todos por igual. Y por más que la humanidad trate de aparentar, de ser buenas personas, por más que la humanidad trate de acabar con las injusticias, por más que los políticos y los gobiernos nos hablen de la lucha contra la corrupción, esto jamás desaparecerá hasta que no se ataque el problema desde la raíz. Todos aquellos discursos que nos dan los políticos de paz y amor o de paz y seguridad son meramente palabrería vana que solo traerá destrucción repentina. Es más, todo aquel que confíe en un gobierno que pueda arreglar los problemas de la comunidad está totalmente equivocado. Irá de mal en peor y será decepcionado una y otra vez toda aquella persona que confíe en un gobierno que pueda traer paz. El problema es que nadie quiere combatir contra la corrupción propia. Ese es el problema. Nadie quiere combatir con el propio pecado que mora en uno. Nadie quiere combatir con su propia maldad, contra su propio pecado, que lo traemos desde el vientre de nuestros padres. No importa si son ricos o pobres, hombres o mujeres, viejos o niños, doctos e indoctos, absolutamente todos nacemos bajo el poder del pecado. Y no importa si alguien no lo quiera reconocer, no importa que no admitan su condición, pero esta es la realidad que nadie puede ocultar, que nadie puede evadir, que todos están bajo el poder del pecado. Y lo peor es que la mayoría de los hombres no tienen ganas y ni esperanza de cambiar su condición. La mayoría no tiene ganas de cambiar. ¿Y qué es lo que hacen? Se entregan al desenfreno, sin importar las consecuencias. Se entregan al pecado. Dicen, vamos a comer y a beber, que de algo hay que morir, ¿no? Frases como estas son muy mencionadas en el mundo. Y muchos hoy en la actualidad llevan esta filosofía de vida y llevan este estilo de vida. Tratan de ocultar su terrible destino en el libertinaje y en el desenfreno total. Dicen ellos, así soy feliz, ¿y qué?
pero aunque traten y digan que son felices como son, no es cierto. No es cierto, no eres feliz. Aún en el desenfreno, en la lujuria, en la perversidad, no eres feliz. Porque en el desenfreno no está la verdadera libertad. Lo que pasa es que ignoran que el desenfreno los esclaviza más al pecado. Eso es lo que pasa. El pecado los esclaviza más. Es como el que fuma. El que fuma necesita uno o más, 2 o 3 más cigarros al día para tranquilizarse. El alcohólico necesita de licor diario para sentirse en paz. Lo mismo pasa con el que está sumergido en las drogas, en la pornografía, en la prostitución, en los videojuegos, en los casinos, en la envidia, en la amargura, en los chismes. Lo prueban y quieren más y más y más. Ni aún el rico se satisface con el carro último modelo, número 12. Él quiere el 13 y así sucesivamente. Es porque el alma nunca puede ser satisfecha con cosas que esclavizan. Jamás. El mundo siempre ofrece cadenas de lujo, pero son esclavitudes engañosas. Tengamos cuidado con lo que el mundo ofrece allá afuera. O bien somos esclavos de estas cosas, o somos esclavos de Cristo. Así como en los tiempos de antes, los esclavos no tenían voluntad propia, pues así es cuando el pecado es nuestro amo. Cuando amas el pecado, el hombre es incapaz de resistirlo. Hoy en la actualidad, en la mayoría de los países del mundo, la esclavitud ya quedó descartada, ya quedó abolida. Pero a pesar de que ya fue abolida la esclavitud, muchos hombres voluntariamente siguen viviendo bajo la esclavitud, pero ya no de un hombre, sino del pecado. Del pecado. Dice el Señor en Juan 8:34, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta declaración del Señor aquí es universal, y abarca a toda la humanidad, sin distinción entre hombres, raza, color, hombre o mujer, pobres o ricos. Hermanos, no hay peor servidumbre más que ser esclavo del pecado, porque al final lleva a la muerte y a la condenación eterna. Y es que por naturaleza no somos moralmente buenos, somos moralmente malos, por naturaleza. Efesios 2:3 dice que todos somos por naturaleza hijos de ira. Y en Colosenses 3:6 dice que somos llamados hijos de desobediencia. Así es como la Biblia describe nuestro estado original, el estado original del hombre. Romanos 3:10-12, por favor. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Dice Pablo, no importa si son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos o pobres,
indiferentemente de quienes sean, el hecho de pertenecer a la raza humana ya nos coloca bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni aún uno. En pocas palabras, no existen justicias ni obras que el hombre pueda hacer para merecer la entrada a la vida eterna. No hay nada que pueda hacer el hombre. Este es el terrible diagnóstico que la Biblia nos da, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no habrá necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo, ¿verdad? O no habrá de buscar un salvador, al menos que uno sepa que está perdido. Pero el hombre que niega, el hombre que niega que es un pecador, solo se revela que es un mentiroso y blasfema contra Dios. Le llama a Dios mentiroso. Todo aquel que niega que es un pecador. Y lamentablemente todos aquellos que mueren en esta condición pasarán a la eternidad sin Dios, es decir, a la muerte eterna. Pero aquel que reconoce que no hay justo ni aun uno, y que la única manera de recibir justicia es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, este gozará de la reconciliación con Dios, y si muere, pasará a la eternidad con Dios para vida eterna. Amén. Esta es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para cambiar nuestra situación y librarnos del castigo eterno. Pero esto, amigo y hermano, no sucederá si no acudimos a Jesucristo. Si no acudes a Jesucristo, si nos quedamos quietos, no sucederá nada, nada. Y si en lugar acudimos a una religión, tampoco pasará nada. Pero si acudimos a Jesucristo de corazón, entonces seremos librados del castigo eterno. Amén. Romanos 3:11, por favor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo comienza este versículo exponiendo la mente oscurecida del hombre. En otras palabras, dice, no hay quien entienda, no hay nadie que comprenda que cuánto santo es Dios y cuánto pecadores somos nosotros. No hay nadie que comprenda cuán culpables y condenados somos ante Dios. No hay nadie que entienda que su única vía de escape es por la gracia de Dios. No hay nadie que entienda. Luego dice, no hay nadie quien busca a Dios. No hay nadie quien busque a Dios. Y esto, hermanos, esto lo podemos ver a lo largo de la historia, que es cierto, que no hay nadie quien busque a Dios. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, no buscó a Dios para confesar sus pecados y restaurar su relación con Él. ¿Qué es lo que hizo Adán? Se escondió. Muchos hoy se esconden de Dios, se esconden de Dios. Cuando la gente es confrontada con su pecado, se esconden de Dios. Tratan de hacerlo de una manera similar a la de Adán y Eva.
se esconden y tratan de alejarse de la vista de Dios. Amigo y hermano, una de las cosas que tenemos que tener seguro es de que nadie se puede esconder de Dios. No hay nadie. No interesa cómo te quieras esconder de Dios. La Biblia dice ahí en Jeremías 23:24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Habrá algún lugar donde nos podamos esconder delante de Dios? Claro que no. Hermanos, ocultarnos cuando cometemos algún pecado no es la solución, No es la solución. Es mejor humillarnos y arrepentirnos y pedir perdón. Esa es la mejor decisión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde que mientras haya vida y esperanza, no hay razón para esconderse de un Dios amoroso y perdonador. No hay razón. Solo necesitamos despojarnos del pecado y recurrir a la sangre de Jesucristo. Amén. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. No hay quien busca a Dios. Tal vez aquí habrá algún cristiano que pueda decir, hermano, en mi experiencia personal, yo busqué a Dios hasta que lo encontré. Bueno, déjame decirle que no piense de esta manera, porque el hombre jamás buscó nunca a Dios, sino que es Dios quien vino a buscarlo a él. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De otro modo, el hombre cuando busca a Dios es en respuesta al llamado de Dios mismo, Fíjese que desde que Adán pecó, todo hombre se esconde y huye de Dios. Y desde entonces, aunque usted no lo crea, Dios se convirtió en un buscador. Dios se convirtió en un buscador. Dios buscó a Adán y a Eva después de que pecaran en el jardín del Edén. Dios buscó a Agar cuando huía de sus problemas. Dios buscó a Elías cuando huía de Acab y Jezabel. Dios buscó a Pablo en el camino a Damasco. Y hoy Dios nos está buscando. Dios te está buscando. Dios busca al hombre y sin importar su estado en la vida, si está casado, soltero, o es joven o anciano, no importa su condición. Así como Dios busca al que vive para Él, también Dios busca al que está huyendo de Él. Y esto es lo maravilloso y lo asombroso de Dios, que Dios demostró su amor buscándonos en cuanto éramos pecadores. Jesús no vino a cambiar gobiernos o a comunicar una filosofía humana. El Señor Jesucristo no vino para hacer su propia voluntad, sino que vino a buscar a los perdidos. La palabra de Dios dice que Él comía con publicanos y con pecadores. Lucas 15:2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos que Jesús no vino en busca de profundizar en nuestro pecado, hermanos, sino en busca de salvar a los perdidos, a los pecadores. Y este debe ser el ministerio de la iglesia. Este debe ser nuestro ministerio.
el de buscar a los perdidos. No busquemos edificios hermosos, tampoco busquemos comodidad, sino que busquemos en tener un impacto en las almas perdidas. Lo importante de una iglesia no es el tamaño de la iglesia, sino cuántos perdidos son ganados. Lo importante no es cuán bueno es el pastor, sino cuál es su visión. Lo importante no es la cantidad de personas educadas o refinadas que hay en el ministerio, sino cuán grande es su visión para ganar a los perdidos. ¿Acaso usted tiene este sentir en su corazón o se preocupa solamente por usted? No busquemos aquellas cosas que nos alejan de nuestra visión, de nuestro propósito, que es buscar y salvar a los que están perdidos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Hermanos, el Señor cuando vino, Él no se sentó en el banco de una iglesia, ni permaneció en Jerusalén durante toda su vida, sino que el Señor hacía todo lo posible para ganar a los perdidos en Jerusalén, Judea, Samaria y en las partes más apartadas del mundo. La palabra de Dios nos deja en claro que toda nuestra vida, sin importar lo que seamos, debemos tener como meta ganar a los perdidos. Gana a tu familia, gana a tus compañeros. Si tengo un trabajo, además de ganarme la vida en mi trabajo, yo debo buscar de una manera de cumplir con mi vocación. Mi vocación es ser conformado a la imagen de Cristo. Mi vocación es ser hecho como Jesús por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Mi vocación es ganar a los perdidos. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Romanos 3:12, por favor. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Pablo que todos se desviaron. La idea es que toda persona inconversa está en el camino equivocado y va a la dirección equivocada. No importa cuál es el camino que emprenda, ninguno de ellos lo conducirá a Dios, sino todo lo contrario, lo alejará de Él. Lo alejará de Él. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque algunos quieran apararse en la religión, mi hermano, ya sea en el hinduismo, en el budismo, en el islam, según en búsqueda de Dios por ignorancia, solo rendirán culto a dioses ajenos, a otros dioses ajenos. Toda aquella persona que quiera intentar la religión estarán en ignorancia, estarán dando adoración a dioses ajenos, que en realidad es a los demonios. Y es que la religión no puede salvar a nadie. Se necesita nacer de nuevo. La pregunta no es si tú tienes una religión. Más bien la pregunta es si tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿O vives en tu religión? La pregunta para finalizar es: ¿qué merecemos los pecadores de Dios? ¿Qué mereces por ser un pecador? Si Dios nos diera justamente lo que merecemos, ¿qué nos daría? Recibiríamos castigo eterno.
¿Por qué? Romanos 3:10, porque no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Todos hemos pecado, todos merecemos la ira y el castigo eterno de Dios. Sin embargo, ¿qué ha hecho Dios por nosotros a pesar de nuestros pecados? Nosotros no merecemos el amor de Dios, sin embargo, Él nos ama. Él te ama. Jesús, nuestro Salvador, nos revela que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio el regalo más grande al darnos al Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Solo si miramos con fe a Cristo, podremos no solo ser perdonados, sino también conformados a la justicia de Dios y ser liberados de nuestro pecado. Todo aquel que reconoce delante de Dios que es culpable de sus pecados y confiesa la necesidad de la salvación de Cristo Jesús, aquel pecador se transforma en un justo. Y no por sus propias obras, sino por la justicia del Salvador en la cruz. Amén.